¿Qué tal, jovencitos del primero de secundaria del Colegio Genes? Soy su profesor de geometría, Alan Enrique Calixto Carrasco. En esta oportunidad, jovencitos, vamos a ver el tema de, jovencitos, relaciones métricas, vamos a colocar aquí, relaciones métricas. ¿Sí? Pero ahora en la circunferencia. Relaciones métricas en la circunferencia. Son las diferentes relaciones que pueden asociar a las diferentes líneas que pasan por una circunferencia, ya sea unas cuerdas, ya sean secantes y ya sean tangentes. ¿Correcto? ¿Listo? Entonces, vamos a colocar como primer punto las fórmulas principales. Entonces vamos a colocar aquí fórmulas principales. ¿Estamos de acuerdo? Fórmulas principales. ¿Correcto? Fórmulas principales. La primera, jovencito, vamos a colocar número 1. La primera fórmula principal, ¿correcto? La primera fórmula principal, ya que nosotros podemos observar, es el teorema, mira, ve, teorema de las cuerdas. El teorema de las cuerdas. ¿Estamos de acuerdo? Teorema de las cuerdas. ¿Ya? Teorema de las cuerdas. La primera fórmula principal que vamos a ver es el teorema de las cuerdas. ¿Y qué dice el teorema de las cuerdas? A ver, vamos a leerlo, a ver, aquí mira, ve, vamos a leerlo. Dice, si dos cuerdas, mira, ve, si dos cuerdas se intersectan al interior de una circunferencia, ¿correcto? Si dos cuerdas se intersectan al interior de una circunferencia, entonces el producto de la medida de los segmentos determinados en una de ellas es igual al producto de la medida de los segmentos determinados en la otra. Mira, ve, acá si tú puedes observar, acá hay palabras que están delineadas, mira, ve. Entonces, y profesor, ¿y por qué van a estar esas palabras delineadas? Claro, sirve para que tú completes en tu ficha de aprendizaje, ¿correcto? Entonces, este vendría a ser el teorema de las cuerdas, jovencito. Voy a colocarlo aquí. El teorema de las cuerdas, ¿correcto? ¿Sí? Vamos a colocarlo. Y yo te voy a explicar esta teoría, ¿correcto? Te voy a explicar esta teoría, esta parte teórica, ¿sí? Entonces, muy bien, vamos a colocar el gráfico, ¿sí? Acá a un costado, el gráfico, ¿no? Para que sepas a qué se refiere, ¿ya? Entonces, mira, ve, jovencito, ahí está el gráfico, ves la circunferencia, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahí está, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto, profesor? Muy bien, quiere decir lo siguiente, mira, que si yo tengo dos cuerdas, ¿correcto? Ahí están las dos cuerdas, ¿ves ahí las dos cuerdas? Excelente, ¿no? Si yo tengo dos cuerdas, pero esas cuerdas se intersecan, determinan segmentos, mira, ve, determinan segmentos, ahí te das cuenta, este segmento, ¿y cómo se realiza el teorema de las cuerdas? Vamos a colocarlo, ¿ya? Si este segmento yo le voy a llamar un valor A, y este segmento un valor B.
a ese segmento un valor C y a este D, entonces ¿cómo se realiza? ¿Correcto? Va a ser el producto de estos dos segmentos es igual al producto del otro, así como te dice, determinado por el otro. ¿Correcto? Entonces sería A por B, mira B, vamos a colocarlo, A por B es igual a C por D. ¿Te das cuenta? Ese sería el teorema de las cuerdas. ¿Correcto? Ese sería el teorema de las cuerdas. Muy bien, jovencitos. Entonces, una vez claro el teorema de las cuerdas, pasamos al siguiente. ¿Cuál es el siguiente? El número 2. Voy a colocarlo aquí. ¿Sí? Me parece que me alcanza. ¿Sí? Yo creo que sí. Ahí está. ¿Y cuál es el número 2, profesor? Vamos a colocarlo. El teorema de las secantes. El teorema de las secantes. Mira, ve. El teorema de las secantes. Voy a colocarlo aquí. Vamos a colocar esto un poquito más acá. ¿Sí? El teorema de las secantes. Aquí. Colocaremos aquí el teorema de las secantes. ¿Correcto? Ahí. Mira, ve. Excelente, ¿verdad? Teorema de las secantes. ¿Y qué quiere decir el teorema de las secantes? Vamos a ver la definición, ¿correcto? Mira, ve, dice, vamos a leerlo. Si dos secantes a una circunferencia se intersectan fuera de ella, entonces los productos de las medidas de los segmentos que en cada secante determinan el punto exterior y los dos de intersección con la circunferencia son iguales. Pero profesor, ¿y eso? Ahorita les voy a explicar en buen cristiano, ¿ya? Pero si tú te das cuenta, acá está marcado secantes, producto, iguales. ¿Qué quiere decir? Ficha. Así directamente, ficha, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recuerda tu ficha de aprendizaje, voy a colocarlo aquí, ¿sí? Voy a volverlo a leer, ¿ya? Acá. Dice, si dos secantes a una circunferencia se intersectan fuera de ella, entonces los productos de las medidas de los segmentos que en cada secante determinan el punto exterior y los dos de intersección con la circunferencia son iguales. Entonces vamos, como te repito, a traducirlo en buen cristiano. Mira, ve, estimado alumno, ¿correcto? Entonces voy a colocar aquí el teorema de la secante. Mira, ve, papá. ¿Está bien? Acá está el teorema de la secante. ¿Correcto? Acá hay dos secantes, mira, ve, se intersectan, pero a la hora que se intersectan, una parte está fuera de ella, mira, y la otra es el total, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos colocarlo, no? ¿Cómo podría, no, definirlo, pues, no, profesor? ¿Sí? Mira, de la siguiente manera. Mira, ve, estimado alumno, vamos a colocarlo aquí de la siguiente manera. Mira, miremos, acá vamos a colocarle A, acá B, ¿ya? ¿Listo? Acá C y aquí D. ¿Qué te parece? Entonces, ¿cómo hacemos? Mira, ve. El total, o sea, la secante, la línea secante, total, A, vamos a colocarlo aquí, A, multiplicado por su parte externa. La parte externa es la que va fuera, en este caso sería B. ¿Estamos de acuerdo? B es igual al total aquí. ¿Cuál es el total, jovencito? El total sería aquí, toda la secante sería C, multiplicado por su parte externa, que en este caso vendría a ser D. ¿Estamos de acuerdo? Eso significa, el total por su parte externa es igual al otro total, multiplicado por la parte externa. Nada más, eso es todo lo que debes hacer. ¿Sí? Y solución del caso. ¿Correcto? ¿Listo? Pasamos al siguiente teorema, jovencitos. Pasamos al teorema número 3. ¿Ya? Pasamos al teorema número 3 y vamos a colocar aquí una línea divisoria, ¿no? ¿Correcto? Para separar, pues, ¿no? Para que quede todo mejor, ¿no? Ahí está. ¿Correcto? ¿Listo? Pasamos al teorema número 3. A ver, colocamos el teorema número 3, ¿sí? Aquí. Listo. Teorema número 3. ¿Y cómo se va a llamar, profesor? Muy bien.
se va a llamar el teorema de la tangente. Mira, ve, teorema de la tangente. Entonces voy a colocarlo aquí, teorema de la tangente. Perfecto, esto vamos a un poco más acá, no hay problema, no afecta en nada. Ahora sí, teorema de la tangente, mira, ve. ¿Correcto? Teorema de la tangente. ¿Sí? ¿Correcto? Ese es el tercero, la tercera fórmula principal fundamental. ¿Correcto? ¿Y qué cosa quiere decir el teorema de la tangente, jovencito? Vamos a leerlo, ¿qué te parece? ¿Correcto? Dice, si una tangente y una secante a una circunferencia se intersectan en un punto exterior a ella, mira, ve, ya, entonces el producto de las medidas de los segmentos determinados por el punto exterior y los dos puntos de intersección de la secante con la circunferencia es igual, mira, ve, igual al cuadrado de la medida del segmento tangente determinado por el punto exterior y el punto de tangencia. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Eso significa, no, esa es la definición, ¿no? La definición más formal del teorema de la tangente. ¿Correcto? Y como ya te estoy explicando, está marcado porque ya sabes, debes llenar tu ficha de aprendizaje de la forma más adecuada. ¿Correcto? Entonces vamos a colocar aquí la definición del teorema de la tangente. ¿Estamos de acuerdo? El teorema de la tangente. ¿Sí? El teorema de la tangente. Ahí. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está, el teorema de la tangente, y vamos a colocar, ¿no?, su fórmula y vamos a explicarla, ¿te parece? Vamos a explicarla, jovencito, para que no te quede ninguna mayor duda, ¿no? ¿Correcto? ¿Listo? O no te quede la menor duda, mejor dicho. ¿Listo? Ahora, vamos a colocar aquí. ¿Listo? Vamos a hacer lo siguiente, mira. Esta es la recta tangente. Recuerda que la recta tangente pasa por la circunferencia sin cortar. ¿Correcto? Ahí está, mira, ve. Y esta es la secante, ¿no? Pero se le llama teorema de la tangente. ¿Correcto? Teorema de la tangente. ¿Ya? Entonces, a esta tangente vamos a llamarle X. ¿Correcto? ¿Listo? Aquí vamos a llamarle A al total de la secante y aquí a la parte externa de. Te digo una cosa, te hablo un poco del teorema de la tangente. Yo pienso que el teorema de la tangente sería un caso particular del teorema de las secantes, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué dice el teorema de las secantes? Mira, regresemos un poquito, ¿ya? Para que tengas, ¿no?, una idea. El total por su parte externa es igual al total por su parte externa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Excelente, ¿sí o no? Y lo mismo podría ser acá. El total por su parte externa, que es lo mismo, es igual al total por su parte externa. ¿Correcto? Mira, ve, ¿no? Es un caso, pensaría yo, es un caso particular. Pero vamos a definirlo bien, mira, ve. Teorema de la tangente sería tangente al cuadrado, vas a colocar así, esta línea, que es la línea tangente, al cuadrado, ¿correcto? Es igual al total, que es A, ¿ya?, multiplicado por su parte externa, que es B. ¿Te das cuenta? Al total multiplicado por su parte externa. ¿Listo? Eso significa. ¿Estamos de acuerdo? Eso significa. ¿Correcto? ¿Sí? No te olvides de eso, ¿no? Ahí está. ¿Correcto? Esta definición es esta. ¿Correcto? Profe, este es más fácil, como usted lo dice. Claro, esta es la definición formal y yo te lo estoy explicando, ¿no? La definición formal lo estoy plasmando en la circunferencia. ¿Correcto? ¿Listo? Entonces pasamos, ahora sí, que ya vimos las fórmulas principales, las que no te debes olvidar, las que debes tener sí o sí. ¿Correcto? Ahora pasamos a las fórmulas adicionales. ¿Correcto? Las fórmulas adicionales. Claro, las fórmulas adicionales te van a simplificar más el trabajo, ¿correcto? ¿Listo? ¿Pero de dónde provienen? De las fórmulas principales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, las fórmulas adicionales. Vamos a colocarlas. Son dos formulitas adicionales, ¿sí?, que vamos a ver, que la hemos visto también en relaciones métricas, en triángulos, relaciones métricas en el triángulo rectángulo también la vimos. Vamos a recordarlas porque también se necesita en las relaciones métricas de la circunferencia.
Entonces colocamos aquí la primera adicional. Aquí, mira, ve. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. ¿Sí? Vamos a hacerle un marquito a esta, ¿sí? ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. No te preocupes porque esto ya lo vimos en el tema anterior, así que no hay problema. ¿Listo? Fórmulas adicionales, colocamos la otra fórmula adicional, mira, aquí también, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Listo, mira, ¿correcto? Ahí está. Estamos bonito, ahí está, las fórmulas adicionales. A ver, entonces vamos a colocar, ¿no? Mira, a ver, si yo tengo, a ver, esta primera fórmula adicional, aquí, ponle X, ¿correcto? X, ¿correcto? Acá, a la proyección de X ponle M, y al diámetro, porque ese es el diámetro de esa semicircunferencia, ponle D. Entonces, ¿qué dice la adicional número 1? ¿Correcto? La fórmula adicional número 1 dice que X al cuadrado es igual al diámetro por la proyección de X sobre el diámetro, o sea, AD por M. ¿Correcto? Eso es lo que dice esta adicional que hemos colocado también, ¿no? En el tema anterior. Y en la otra adicional, adicional número 2, a ver, ¿qué? Vamos a colocar los datos, ¿no? Acá vamos a ponerle X, y acá M, y aquí N. Escúchame mucha atención. Si yo tengo la distancia de un punto cualquiera, ¿ya? De un punto cualquiera tomado de la circunferencia al diámetro, o tomado de la semicircunferencia al diámetro, van a determinar dos segmentos. ¿Y cómo se calcula, profesor? Se calcula de esta manera. X cuadrado es igual al producto de esos dos segmentos. M por N. Ya está. Eso vendría a ser las dos fórmulas adicionales que también vas a tener en cuenta. Pero claro, lo principal, esto es lo principal. Y lo que está subrayado, eso va para que tú completes de tu ficha y tengas la mejor nota. Muy bien, jovencitos, entonces nos ponemos a copiar, ¿no? Nos ponemos a copiar, jovencitos, muy bien. Bien, jovencitos de primero de secundaria, todos con las aplicaciones de la página número 39. Aplicaciones de la página número 39. ¿Correcto? Ahí está, todos por favor con su material, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Vamos con la aplicación número 1, jovencitos. ¿Qué es lo que dice, no? Calcular X, ¿no? Entonces, si tú puedes observar, entonces estamos ante el teorema de las cuerdas, que decía que cuando dos cuerdas se intersecaban, el producto de los segmentos de una es igual al producto de los segmentos de la otra, ¿no? Que se forman, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Diremos lo siguiente, que 3x, mira, ve, 3x por 2x es igual a 16 por 6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces aquí 3x por 2x sería 6x al cuadrado. Es igual a 16 por 6. Mira, ve, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Eliminamos este 6 con este 6. Te va a quedar que x al cuadrado es igual a 16. Por lo tanto, chicos, x será simplemente 4, ¿no? Y eso es lo que a mí me piden, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La respuesta de este ejercicio sería 4, ¿correcto? Pasamos al siguiente, ¿no? Ahí. Pasamos a la aplicación número 2. ¿Estamos de acuerdo? Aplicación número 2. Te piden calcular X también, ¿no? Si tú puedes observar, estamos ante el teorema de la tangente, estimado alumno, ¿sí? ¿Cómo lo resolvemos? Muy bien. Primero, tienes que buscar todo este total, por favor. No te vayas a confundir, el total, ¿ya?
buscamos el total aquí. ¿Cuál es el total? Ah, ya. ¿Cuál es el total? La suma de esos dos segmentitos que se forman, ¿no? Sería 16 más 9, sería 25. Una vez que ya encontraste el total, vas a decir, la tangente al cuadrado, x al cuadrado, es igual al total, ahí está, 25 multiplicado por ¿quién? Por su parte externa. La parte externa es la parte de afuera, no te olvides. La parte externa y sería 9. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, x al cuadrado, ¿no? Si lo quieres resolver de esta manera, sería 225, ¿no? ¿Correcto? X será 15, ¿no? Porque pasa como raíz. ¿Estamos de acuerdo? La respuesta de ese ejercicio vendría a ser 15. ¿Sí? ¿Correcto? A ver, jovencitos, a ver, vamos con la aplicación número 3. Mira, a ver, aplicación número 3. ¿Qué vamos a ver en la aplicación número 3? Si tú puedes observar, también te piden calcular el valor de x, ¿sí o no? Calcular el valor de x y nos encontramos con el teorema de la secante. Entonces, ¿cómo lo realizamos? Primero, recuerda que tienes que buscar los totales, ¿ya? No te vayas a confundir, buscamos los totales. Aquí el total vendría a ser 18, ¿sí o no? 18, ¿estamos de acuerdo? Y aquí el total, profesor, ¿cuál va a ser el total acá, profesor? El total acá va a ser 2x. ¿Estamos de acuerdo? El total va a ser 2x, ¿no? Porque es x más x, ¿correcto? Sería acá 2x, ¿no? Y vamos a proceder, pues, ¿no? ¿Qué diremos? En el teorema de la secante, estimado alumno, diremos que el total, o sea, 2x, ¿estamos de acuerdo? 2x multiplicado, 2x multiplicado por su parte externa, que es x, es igual al total 18 multiplicado por su parte externa, es 8. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Correcto? Entonces vamos a resolver, pues, jovencitos. Entonces, ahí, bueno, vendría a ser, si yo le saco la mitad aquí y le sacamos acá, ¿qué te parece? Si quieres, ¿no? Le sacamos aquí, sería 4, ¿no? Entonces, sería x al cuadrado es igual a 72. Entonces, ya sabes que ahí pasa como raíz, ¿correcto? Pasamos como raíz. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pasamos como raíz. La raíz de 72. Oye, pero la raíz de 72 no es exacta, profesor. Claro, no es exacta, pero puedes sacar raíz parcial. ¿Sí o no? Entonces, recuerda que 72 es 36 por 2. ¿Correcto? Y la raíz de 36 que sí tiene sería 6, ¿correcto? Y la raíz de 2 que no tiene se queda dentro de la raíz, ¿correcto? O sea, sería 6 raíz de 2. ¿Listo? Esa sería la respuesta del ejercicio. Mira, ve, aprendiste una clase de álgebra aparte, ¿te das cuenta? ¿Viste? Entonces, pasamos al ejercicio aplicativo, ¿no? A la aplicación número 4. Mira, ve. La aplicación número 4, ¿qué te piden? Calcular x. Muy bien, jovencitos. Te piden calcular x. Entonces vamos a utilizar las propiedades, las fórmulas adicionales, las fórmulas auxiliares, que van a facilitar, ¿no?, de una manera más eficaz, más eficiente, más rápida, la resolución de este tipo de ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? Porque esto lo podemos hacer con las fórmulas principales. ¿Pero cómo, profesor? Claro, lo podemos hacer por teorema de cuerdas. Pero, bueno, sería un poco engorroso porque tendría que completar la circunferencia y, ¿no?, y hacer una serie de trazos, ¿no? Pero, no, pues, aplicamos la adicional, ¿correcto? Entonces, ¿qué diremos? La adicional, ¿qué dice? Que la distancia de cualquier punto al diámetro al cuadrado, o sea, 12 al cuadrado, es igual al producto de los segmentos que se forman, o sea, a x por 16, ¿correcto? Entonces, 12 al cuadrado es 144, si tú puedes observar, y ese 16 pasa a dividir, por lo tanto, la x te quedará que es 9. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahí está la resolución. Correcto, ¿estamos de acuerdo? Excelente, me parece, ¿no? Entonces, x sería igual que 9. Listo. Correcto, jovencitos. Excelente, ¿no? Pasemos a la aplicación número 5. Muy bien. Mira, ve, aquí en la aplicación número 5, estimado alumno, es el teorema de la tangente. Pero como te repito, para que tú realices
con éxito el teorema de la tangente, la secante, primero tienes que ver la parte exterior. ¿Qué es lo que te piden en el número 5? Vamos a leerlo de todas maneras. ¿Sí? Calcule x, ¿correcto? Entonces, tienes que primero identificar el total y la parte externa. Ah, ¿el total cuál es? El total no vas a decir que es 4, no vas a decir que es x. El total es 4 más x, ¿correcto? 4 más x. Y ahora sí vas a realizar. Sería, mira, ve, el total, perdón, primero comienza con la tangente. Tangente al cuadrado, 6 al cuadrado, es igual a ¿quién? Al total. ¿Y quién es el total? 4 más x multiplicado por ¿quién? Por su parte externa, la parte que está afuera, ¿sí o no? Por 4. ¿Estamos de acuerdo? Pero tú sabes que 6 al cuadrado es 36. Y si paso a dividir, 36 entre 4 sería 9. 9 es igual a 4 más x. X es igual a 5. Esa sería la respuesta del ejercicio aplicativo número 5. Mira, bien. Entonces, no hay forma a equivocarse, por favor, ¿sí? Entonces, aplicando correctamente el teorema de la tangente. Pasamos a la aplicación número 6, perdón. Entonces, te piden calcular AB, ¿no? Ahí en la aplicación te piden calcular el valor de AB, todo, ¿no? AB. Entonces, recuerda, ¿ya? Que pasa por el centro, ¿estamos de acuerdo? Pasa por el centro. Y si pasa por el centro, a la cuerda la va a dividir en dos partes iguales, ¿no? Eso vimos en teorema de la circunferencia. O sea que si yo le llamo a esta distancia X, a esta distancia también será X. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque pasa por el centro. La distancia que pasa por el centro divide la cuerda en dos partes iguales. ¿Y qué aplicamos, profesor? Primero, aplicamos teorema de las cuerdas. Pues papá, mira, ve, si aplicamos el teorema de las cuerdas, ¿qué diremos? X por X, ¿no? X por X es igual a ¿qué? Al producto aquí, a 18 por 8, ¿verdad? 18 por 8. Entonces sería, bueno, x al cuadrado es igual a 144 y haciendo un esfuerzo mental ya tienes el valor de x que sería 12, ¿no es cierto? ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Pero a mí no me piden x. ¿A mí qué cosa me piden? Me piden AB. Por lo tanto, estimado alumno, por lo tanto, jovencito, por lo tanto, AB es el doble, ¿no? Tú sabes que AB es 2x, ¿sí o no? 2x, o sea, 2 por 12 sería 24. Esa sería la respuesta de la aplicación número 6. Y bien, jovencitos, eso sería todo por hoy. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Que le vaya bien, muchachos. Hasta luego. Cuídense.